¿Te ha pasado que tienes un jefe y no un líder? Pues resulta que muchas personas suben a puestos de liderazgo sin las competencias esenciales, ¿verdad? Esas competencias que les ayudan a lograr ciertas cosas con sus equipos, a conectar con las personas. Y hoy estamos aquí para hablar primero desde la compasión de esos momentos en los que tenemos un jefe que no es un líder, ¿verdad? Una relación que de pronto se torna difícil o retadora, ¿verdad? En el ejercicio del trabajo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que definitivamente es algo que escuchamos muy a menudo en los equipos, el tener tal vez en ocasiones más jefes que líderes, y es algo que vamos a desarrollar mucho en el podcast de hoy. ¿Cuáles son esas diferencias entre un líder que te guía, que te acompaña, y este jefe que tal vez es más directivo, más enfocado solo en el resultado? Por ende baja la motivación tal vez, el compromiso del equipo, la seguridad psicológica, ¿verdad? Y creo que definitivamente pues es un reto que hay en las organizaciones el cómo ir haciendo ese balance entre líderes que se enfoquen en el resultado sin dejar de lado el factor humano, en el que tenés que pues dar ese acompañamiento, esa guía. Diríamos que entonces, escuchándote, la diferencia está en que un jefe puede centrarse solo en el resultado y dejar la persona, porque ciertamente, vamos a ver, después de la revolución industrial lo que teníamos eran jefes, ¿verdad? No se hablaba del factor humano. Entonces todavía en nuestro inconsciente colectivo hay mucho de ser jefe. Pero la diferencia está en la conexión humana y en dónde más está la diferencia entre ser un jefe o ser un líder. Coincido con que está en la conexión humana y creo que pensar en el bien común, porque yo pienso que un buen líder debe promover valores como el respeto, valores como la colaboración. Y precisamente ahorita que ustedes estaban conversando, estaba pensando en que este es un tema que realmente a Talent Advisors nos ocupa bastante. Estamos tratando de hacer ese cambio de paradigma mental que estabas hablando, de que de la revolución industrial venimos con un concepto de la jefatura, llamémosle, no tanto el liderazgo, y ahora más bien nosotros queremos impulsar esto, que es el liderazgo que se ve en la empatía, el liderazgo que se ve en el respeto, en la comunicación asertiva. Entonces, considero que hacia ahí es donde tenemos que ir, y lamentablemente con estos líderes que no son tan positivos, terminan provocando inclusive la salida de las personas en las empresas, y eso es lo que más bien estamos tratando de evitar. Sí, por ahí se decía que las personas se iban de los líderes y de no de las empresas, ¿verdad? Por mucho tiempo se tuvo esta frase, la usábamos en talleres y creo que todavía aplica, ¿verdad? Las personas se van de esa relación. Algo que me ocupa es que normalmente cuando uno necesita un cambio de mentalidad, uno no sabe que está pensando mal, ¿verdad? Esa persona que tiene comportamientos, voy a decir como descarrilados hacia solo la tarea o que de pronto no tiene respeto, no necesariamente es consciente, ¿verdad? Y cuando a mí llega coaching una persona quejándose del líder, a veces hay que pasar por ciertas preguntas para concluir que no es que es maquiavélico, ¿verdad? Y cuesta mucho porque la gente termina pensando que tiene una mala intención conmigo, que me quiere hacer daño, pero hay que recordar que posiblemente esta persona no es consciente, ¿verdad? De comportamientos que tiene. ¿Qué podemos hacer para tener esos líderes o esos jefes tomando conciencia, ¿verdad? Y la persona que está ahí reportándole, ayudándole en esa toma de conciencia desde la empatía y desde la compasión? Yo creo que cada día es más el tema de comunicación y feedback en tiempo real. Y como dices, creo que muchas veces, y yo lo hablo con muchos coaches, se quejan de sus jefes o líderes en general, pero nunca le han dado un solo feedback en todo el proceso. Entonces es muy interesante ver cómo hacia arriba cuesta mucho que den feedback la gente. Entonces obviamente ese líder no tiene mucho feedback de cómo está liderando. Y tal vez no lo hace incluso conscientemente. No. Tal vez ni tiene la menor idea que todos están hablando de su mal liderazgo. Y se están perdiendo de darle un regalo a esa persona en su desarrollo también. E inclusive tener una relación más cercana. Yo considero, y lo hablábamos de hecho en podcasts pasados, de marca personal. Suma a tu marca personal que tengas influencia con tu líder. Suma bastante, porque entre más cercanía tengas con tu líder y le des ese feedback y también piensen en soluciones para el equipo juntos, vas a tener una posición mental en ese líder mucho más alta que los demás que nunca le han dicho nada. Sí, y es atípico, ¿verdad? Pedirle a la gente que se acerque a una persona que no le gusta es difícil.
¿verdad? Y algo que me hiciste recordar es, ¿verdad? Es trate de pasar tiempo con esa persona y conocer algo más de la persona, porque a veces interpretamos a alguien solo desde ese rol que tiene, pero probablemente tiene otras cosas en común con nosotros, solo hay que buscar encontrarlas. Pero es un desafío porque si yo no me siento seguro psicológicamente, yo no me quiero acercar. Entonces yo le voy a agregar a eso que esta persona al menos use las herramientas que la organización tiene, ¿verdad? Que a veces la organización tiene herramientas para dar feedback, 360, procesos de coaching, donde le podría dar algún feedback, aunque sea indirecto, hasta que se sienta más segura la persona. ¿Qué piensas? Te quedaste muy pensativo. De hecho, estaba pensando, y que es bueno distinguir entre la simpatía y la empatía. Tal vez yo no simpatizo como colaborador en ciertas conductas que tiene mi líder, pero sí que es cierto que en el fondo es un ser humano. Entonces, es bueno empatizar y tratar de entender. Para mí, el ser consciente significa darse cuenta. Y a veces uno mismo no se da cuenta de sus propias conductas. Y sí que coincido con ustedes dos que es súper importante la retroalimentación, hacerle ver a esa persona de una manera objetiva y asertiva qué es lo que está pasando y cuál es el impacto que está teniendo en el equipo. Y acudir a herramientas como las que estaban nombrando. Y algo que se me estaba ocurriendo ahorita que estaba pensando precisamente es la importancia de liderar desde abajo. Bueno. Porque también desde nuestro metro cuadrado, Vivi usa mucho esa frase que me encanta, te la robé, podemos hacer algo. O sea, si bien no podemos cambiar una persona de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que desde nuestro metro cuadrado podemos modelar ese liderazgo. Aquello que ese líder a mí no me está dando, tal vez yo lo puedo expandir hacia mis compañeros también. Una buena comunicación, la empatía, la escucha. Entonces considero que desde mi metro cuadrado también podemos Sí, es tomar decisiones, ¿verdad? Porque también me he encontrado casos, voy a decir graves, ¿verdad? De jefes que tienen descarriladores muy fuertes para la gente. Y vamos a nombrar algunos, ¿verdad? Esta persona que no escucha o que interrumpe. Y lo digo también para esos potenciales líderes que nos escuchan, ¿verdad? Para que tengan como un insumo de qué comportamientos pueden generar esa relación así, ¿verdad? No escuchar, no dejar que la gente termine de hablar, o de pronto ser sarcástico con las personas, ¿verdad? O de pronto no invitarlas a algunas cosas. Yo creo que lo que hace que la gente más se sienta abrumada es cuando la ignora el jefe, no la saluda. Es que hemos escuchado de todo, ¿verdad? No me saluda. A mí me abrumó mucho una situación donde una amiga me decía, bueno, mi líder me citaba feedback en la oficina, yo creo que yo les conté, y me citaba a la oficina, pero hacía el feedback virtual, ¿verdad? Y yo no entendía. Y eso es lo que nos puede pasar, no entender. Pero escuchando lo que dices, ¿por qué no preguntar desde la curiosidad? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que visitas a la oficina, pero no nos vemos, ¿verdad? No entiendo. Y preguntar genuinamente, porque tal vez hay una realidad que yo no comprendo detrás de eso. Pero ciertamente es desafiante. Vamos a ver, ¿qué más puede hacer la persona? Que de pronto se ve en una relación donde no está siendo, voy a decir, feliz en el trabajo por esta vinculación que tiene con su jefe. Yo considero que, bueno, es mucho de lo que estábamos hablando en temas de influencia. Ok. Cómo yo influencio no solo mi entorno, como decía Eric, ¿verdad? Porque sí es cierto que cuando empezamos a hacer un cambio en el equipo, incluso desde nuestro metro cuadrado, empieza a haber un cambio positivo. Pero también ser ese líder de influencia hacia arriba, hacia pares, hacia abajo. Entonces, yo sí puedo empezar a ser más responsable de cómo yo estoy en ese entorno. No quejarme del entorno, sino ser parte de cambiar ese entorno. Sí creo que definitivamente, pues vamos a ver, si este jefe sigue sin tener esa conciencia a pesar del feedback, porque también nos ha pasado, gente que dice, ya le hemos dado feedback, hemos escalado la situación y esto no cambia, pues creo que hay momentos en los que también hay que tomar ciertas decisiones y del todo es una persona que ya no estás alineado con el liderazgo que pues tienes y no va a cambiar. Entonces también hacerte la pregunta, ¿qué quieres hacer en ese caso? Si ya has, digamos, probado diferentes estrategias y no han funcionado. Pero antes de eso yo siempre invito primero a las opciones, el cómo conectar, el cómo influenciar. Y creo que esta palabra se escucha fácil, pero es un proceso diario. Sí. Porque es como, frente a una situación, yo cómo influencio para bien en el equipo en esto. Aunque yo no comparta 100% la ideología de cómo se está manejando, cómo yo puedo ayudar a que esto sea mejor para el equipo en general. Sí.
Si yo había escuchado de Ingrid, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, pero algo así como, casi no hay nada que una buena conversación no pueda resolver. Y eso puede ser que me invite a tomar una decisión, ¿verdad? Y esa decisión puede ser, quiero cambiar de rol, de área, de empresa, puede ser, pero también ya tuve un intercambio genuino con esa persona de cómo me siento con ella, ¿verdad? Desde el capítulo de comunicación no violenta pueden tener tips, ¿verdad? Para esto de cómo decirle cómo yo me estoy sintiendo con esa persona. ¿Agregarías algo para la persona que tiene este jefe que no es líder? Yo quisiera agregar algo puntual y es que también la persona, tenemos dos opciones, ¿verdad? Hundirnos en pensar de que, ¿verdad?, este líder es esto, tiene estas conductas, me siento de esta forma, que no estoy diciendo que no se valga, pero también pensar qué puedo aprender de esta situación, porque personalmente yo tuve algunos jefes en el pasado que tuvieron algunas conductas que no precisamente eran de buen liderazgo. Y yo aprendí un montón de eso, porque uno también aprende de lo malo, entre comillas. ¿Cómo que aprendiste? Aprendí a que es importante hacer la pausa, escuchar a las personas, abrir esos espacios de conversación, empatizar, no juzgar. Son cosas que no se hacían. Entonces yo traté de hacer todo lo contrario y en mi caso personal pues sí me funcionó en otros trabajos y en este trabajo también aquí en Talent Advisors. Sí, y yo te escuchaba y creo que algo que uno no hace primero es entrevistar al que va a ser el líder, ¿verdad? Yo recuerdo así la jefa más compleja que yo pude haber tenido, que de hecho terminé yendo a terapia, pero eso fue bueno, porque la terapeuta me dijo, ojalá no consigas un trabajo todavía. Y yo decía, ya estamos, ¿verdad? La psicóloga también se volvió loca. Pero al final me dijo que te puedas ir cuando hayas logrado superar la situación emocional. Pero una cosa que yo después recordaba, porque los puntos siempre conectan hasta atrás, es que la entrevista me había dado las señas, ¿verdad? Y yo dije, no me di cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que vos te llamabas? Y yo, no, todavía me llamo, ¿verdad? O sea, habían señales ahí para uno también pensar con quién quiere trabajar cuando tiene esa oportunidad, ¿verdad? Y lo otro, llevándolo desde ahí, es que nosotros no alineamos las relaciones, ¿verdad? Empezamos a trabajar con alguien y yo recomiendo hacer esta pregunta de cómo puedo ser un mejor líder para vos, pero también pensando en esa persona, qué importante sentarse y decir, así soy yo, ¿verdad? ¿Cómo establecemos límites en esta relación para que funcione bien para ambas partes? Y bueno, vamos cerrando el tema, así que ¿qué recomendación final dejamos? Creo que puede ser para la persona que tiene ese jefe que no es líder principalmente. ¿Qué le dejamos de resumen de ideas? Bueno, a esa persona que tiene tal vez ese jefe en este momento, yo le diría, coincido con Eric, en ver más allá de lo que tiene solo al frente, ver la panorámica y buscar cómo influenciar ahí. Creo que resumiría en eso. Yo agregaría, también he escuchado muchas cosas que no están en mi control, que me molestan de ese jefe, ¿verdad? Y es como soltar lo que no es conmigo y enfocarme en lo que para nuestra vinculación es importante, ¿verdad? Como en ese límite, ¿verdad? Entre nosotros dos para trabajar mejor juntos. O sea, hacer esa conversación de no es que yo te esté juzgando, sino que quiero que hablemos de cómo trabajar mejor juntos. E intentar eso primero. Yo pienso que es importante, porque a veces nos quedamos nada más con los pensamientos y no los aterrizamos en ideas concretas. Entonces a mí me parece que es importante identificar cuáles son esas conductas en específico que a mí personalmente me están molestando de alguna u otra forma de este líder y hacer esa tarea de cómo puedo influenciar, cómo lo puedo cambiar, pensar en el cómo sí, como tener esa mentalidad de crecimiento con la situación y no ir a la queja, a la victimización. Yo sé que todos tenemos derecho al berreo, y hay cosas que podemos controlar y cosas que no, pero desde lo que sí puedo controlar que estabas hablando, ¿qué acciones concretas puedo hacer? Literalmente hacer un plan. Y lo otro que reforzaría es el hecho de modelar el liderazgo, modelar ese líder que yo quisiera tener, porque yo creo muchísimo en esta frase que dice que cambio yo y cambia mi mundo. Bueno, cerramos con esa frase. ¿Cómo es? Cambio yo y cambia mi mundo. Cambia mi mundo. Nos vemos en un próximo episodio.